Bien, entonces con la forma en T podemos ver varias estructuras. Por eso se vuelve pertinente recordar y tener bien claro la parte de la formación. ¿Vale? Vamos a empezar. La conjugación de las formas de las formas en T es compleja porque hay varias reglas, ¿no? Tanto para los verbos en RU y para los verbos en U. Y a su vez, los verbos en U eh, se ha dividido en 5 subreglas. Entonces vamos a ir viendo la regla principal para los verbos en RU, ¿no? Recordando lo que habíamos dicho. Como verbos en RU, como taberu, ¿qué sucede? Quitamos simplemente la RU y añadimos T. Entonces, en vez de decir solo taberu, para la forma en T hay que quitarle saru y decimos tabete. Tabete. Ay, ese es un primer verbo. Otro verbo en ru que recuerden, chicos. Otro verbo en ru que tengan presente. Gete. ¿Qué otros verbos hemos visto que son en ru? ¿Podría ser caeru? ¿Perdón? ¿Podría ser caeru? No. Caeru es un verbo en u. Si, recuerda que con caeru decimos caerimas, no decimos caemas, ¿no? Al momento de conjugarlo. Es por eso que es un verbo en u. Ahí. ¿Otro? ¿Otro que recuerden? ¿Qué verbo es mirar? ¿Qué es el verbo mirar en japonés? Ya terminaron. Miru ですね。それで、見るは、る動詞です。Entonces, ¿cómo sería su forma en T del verbo miru? Mite. So desu ne. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Con taberu, tabete, miru, mite. Hay muchos más, claramente, ¿no? Hemos visto muchos más, pero por ahora veamos bien lo que es la conjugación correcta en este caso, ¿no? del verbo en ru. Entrando a la parte un poco más compleja, que es la parte de los verbos en U. Los verbos en U, hemos dicho que hay 5 subreglas, ¿no? De división. Vamos a empezar con los verbos en U, que terminan con hiragana U, hiragana tsu, iru, como en el caso de kaeru, justamente. Estos verbos van a duplicar la consonante T de la sílaba T de su forma en T. O sea, au, quitamos la U, añadimos pequeño tsu y T. Y se vuelve ate. Matsu, mate. Toru, totte. ¿Ahí? Entonces, kaeru, ¿cómo tendrá su forma en T? Sería caete. Kaete. So desu ne. Hai, kaete. Bien, esta era la primera, ¿no? Esto es un repaso creo que estamos haciendo. Esto ya lo hemos visto, así que es necesario solamente repasarlo para poderlo tener fresco en la cabeza, ¿no? Ahora que se acerca el examen. ¿Okay? Seguini, verbos en nu que terminan en mu, bu y nu. Como en el caso de yomu, asobu, shinu. Con estos verbos vamos a quitar la sílaba mu, bu y onu y vamos a añadir nde, nde. Yomu, yonde, asobu, asonde, shinu, shinde. ¿Hay? ¿Cómo será entonces el verbo nomu en su forma en T? ¿Dónde?
nonde desu ne. Hai, nonde. Hai. Kokomade ii desu ka? Hai. Hai. Vamos a ver entonces la siguiente subregla. Los verbos en nu que terminan con ku, como por ejemplo el verbo kaku. Vamos a quitarle esta ku, esa sílaba ku, y añadimos ite. Por ejemplo, kaku, kaite. ¿Y cómo será kiku? Quite. Hai, Es, kite. bueno, con doble I, pero no sé cómo. Hai. Solo alargándola ahí. Kite, kite. Hai. Bien, exacto. Aquí hay una importante excepción, y es el verbo iku. El verbo iku se conjuga de la siguiente forma en te. Quitamos la Q, la sílaba Q, y añadimos pequeño tsu y te. Entonces es ite, ite. ¿Vale? Esta es una excepción. Ahí. Y vamos a ver las últimas dos subreglas. Los verbos en U, pero que terminan en gu, como el verbo oyogu. ¿Qué cosa era oyogu? No estoy segura si es nadar. Eso es. Hai. Nadar ves. Ahí. Oyogu, le vamos a quitar la sílaba gu y vamos a añadir ide, ide. ¿Ok? A este tipo de verbos como oyogu. Entonces quedará oyoide, oyoide, ¿vale? Mientras que para los verbos en nu, pero que terminan con su, vamos a quitarle la sílaba su y vamos a añadir shite. Por ejemplo, el verbo hanasu, hanashite. ¿Y desu ka? Hai. Ahí. ¿Qué sucede con los verbos irregulares? Kore. El verbo suru también será shite. Ok, pero recuerden que aquí con estos verbos es toda la estructura la que se modifica, no solamente una parte. O sea, suru no es sushite, por ejemplo, es shite, punto y basta. No hay más. O sea, no tomamos ninguna de las sílabas de la parte original del verbo, por así decirlo. Y kuru es kite. Atención aquí porque muchos de ustedes tienen la tendencia a pronunciar la forma entera del verbo kuru con una doble consonante que no hay y que confunde el significado. Es quite, no es quite. Porque si decimos quite, es la forma en T del verbo cortar, que es kiru, o es la forma en T, ¿no?, del verbo vestir, dependiendo. Entonces, hay que pronunciar bien aquí, ¿no? No hay pequeño tsu, ¿vale? ¿Y desu ka? Hai. Sí. Esto como irregular, pues lo único que les queda es, como ya les había dicho, ¿no? Intentar asimilarlo, memorizarlo, porque no hay forma, ¿no?, de llegar directamente. ¿Hay alguna pregunta antes de pasar a los ejercicios? ¿El verbo miru es con doble T o nada más es mite? No, el verbo miru es un verbo en ru, ¿no? A ver, piensen, antes de ver bien la conjugación, vean ustedes cómo lo conjugan. Son verbos que ya conocen, ¿no? Miru, ¿cómo lo conjugas? O sea, cuando dices, veo televisión. ¿Tere vio? Y más. Mimas, ¿no? Esto ya les debería dar ya un indicio muy claro, ¿no? No decimos mirimas. Por ende, no es un verbo en u, es un verbo en ru, porque quitamos toda la sílaba ru y ponemos las desinencias, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, escucho con el verbo caeru, ¿no? El que también comentamos hace poco. Con caeru yo escucho la re, yo escucho caerimas, uchi ni caerimas, yo regreso a casa. Allí yo ya debo entender que ese sí o sí es un verbo en U, porque yo estoy escuchando la R.
¿Y por qué es esto? Porque la regla de conjugación es la siguiente, ¿no? Con los verbos en ru y en u. Con los verbos en ru, yo tomo toda la sílaba ru, la quito. La quito y añado las desinencias. Por ende, de sílaba ru no hay nada en la conjugación de los verbos en ru. Mientras que con los verbos en u, yo únicamente quito la última u del verbo. Por lo cual, si antes de la u hay una k, hay una s, hay una r, se va a escuchar al momento de añadir la desinencia, ¿no? Porque no la he quitado. No sé si me dejo entender. Entonces, cuando tengan dudas, ¿no? De, por ejemplo, de en cuál pertenece, pero más o menos saben o han escuchado cuál es la conjugación, ahí ya tienen la respuesta. Si no escuchan r, es un verbo en ru. Si escuchan r, es un verbo en u, en ese caso. ¿No? Obviamente no aplica para todos, porque no todos los verbos tienen sílaba ru al final, ¿no? Pero podrían ayudarse por esa parte. ¿Vale? Es un atajo para ver bien lo que es la conjugación. ¿Vale? Para responder a tu pregunta, entonces sería, es un verbo en ru, ¿no? Como parte de la conjugación que quita toda la sílaba, y su forma en te es mite. ¿Tienes ka? はい、ありがとう。Sí, de nada. Bien. ¿Alguna otra duda antes de continuar? Bien. Yeah. Ok. Vamos entonces a ver, en su workbook tienen en página 47 estos ejercicios de transformación de la forma en T. Y este es muy interesante porque pueden ver que han sido ya divididos, por lo cual no deberían tener mayores problemas al momento de conjugar. Por ejemplo, todos los primeros 6 verbos son verbos en la categoría ru. Correcto. Los que siguen son verbos en u, pero que terminan en u. Tienen una cierta conjugación, hemos visto. Los que siguen u, que terminan en q, y así, ¿no? Entonces vamos a intentar conjugar juntos. Dime más, Kore, okiru. ¿Cómo será? Okite. Okite, okite. Como cuando decimos, ¿no? Hayaku okite kudasai. Hayaku okite kudasai. ¿No? Despiértate temprano, por favor. No, ashita hayaku okite kudasai. Gakko ni ikimasu kara. O gakko ni ikanakereba ikemasen kara. Ya que mañana tienes que ir a la escuela. ¿Sí? 2番、はい。食べる。食べて。食べて。はい。食べて。ご飯を食べてください。por favor, come. はい。3番、寝る。寝て。はい。寝て。4番、見る。見て。見て。5番、いる。¿Iru es existir? Bueno, a ver. Sí, sí. ¿Sí? Ajá. ¿Ite? Ite. ¿Y cómo será? A ver, aquí, solo un pequeño paréntesis. No, si iru, habíamos visto al inicio dos verbos, ¿no? Al inicio de la parte grupal, verbal. Hai. Verbo aru, verbo iru. Ambos denotaban existir, uno con cosas, el otro con personas, para simplificarlo, ¿no? En este iru es el que se utilizaba Con personas, con con cosas vivas. personas, animales. Ajá, exacto, perfecto. Ahora, el verbo aru, ¿cómo crees que será su conjugación en forma en te? ¿Ate? Aru no, aru, si ves como cuando describíamos, por ejemplo, y decíamos honga arimas, honga arimas. Ahí tienes una pista. Es un verbo en ru, No, ari. escuchamos la aru, arimas. Hai, hai, hai. Entonces es un verbo en uno. Entonces allí nos podemos guiar, ¿no? Escucho el aru y sé que el verbo en su forma del diccionario es aru, y si sigo escuchando el aru es porque justamente nomás quitamos la u, por ende es un verbo en u. Como es un verbo en u que termina en ru,
Entonces sigue el mismo patrón de kaeru, por ejemplo, ¿no? Y kaeru hemos dicho que es kaete, con la doble consonante. ¿Cómo será la forma en te del verbo aru? No estoy segura. Mm. La forma en te de kaeru, que es un verbo que termina en hiragana ru, pero pertenece a los verbos en u, porque al conjugarlo decimos kaerimasen, escuchamos la ru, no se quita. Si hemos dicho que su forma en te de kaeru es kaete, K-E-T-T-E en Romaji. Aru es lo mismo. Aru forma parte, es un verbo que termina con hiragana ru, pero es un verbo en u. Y Es por eso ate. escuchamos, ¿no? Ajá. Atte, so desne. Atte. Y esto es útil, ¿sabes por qué se los quiero recordar ahora? Porque cuando hacemos las frases, ¿no? Cuando combinamos acciones, ¿no? Y decimos, no sé, encima de la mesa hay, no sé, 3 libros, hay un libro y, no sé, otro elemento, ¿no? Eh, Una manzana. una manzana, ¿no? Entonces, eh, podemos utilizar primero la forma en T, o, por ejemplo, si quisiéramos combinar, ¿no? En la habitación, mejor. En la habitación hay 3 libros y 2 personas, ¿no? Allí sería, ¿no? Konoheya ni wa, ¿m? Honga, honga, mitsu atte, honga, mitsu, 3, atte, hay, hito ga, futari imasu. Y 2 personas. Entonces allí tendríamos que utilizar la forma en T del verbo aru, ¿no? Entonces por eso es importante, porque cuando tenemos este tipo de descripciones, en el cual tenemos que utilizar la forma en T de estos 2 verbos, es muy útil porque por lo general estos verbos cuando se estudian no se ven como verbos que entren a formar parte de una cierta conjugación. No sé si recuerdan que cuando los encontramos nosotros, los verbos fueron presentados como verbos especiales, aru e iru, ¿no? Verbos iniciales, especiales, ¿no? Pero si se dan cuenta, puede que sigan un cierto patrón de conjugación, ¿ok? Es por eso que aru es un verbo en u, iru es un verbo en ru, iru es ite, aru es atte. ¿Quieres acá? Ay, Sensei, ¿puedes repetir el ejemplo de la habitación con las 2 personas y los libros? Kudasai. Sí, sí. Déjame te lo puedo escribir. Ay, Konohei ni wa, arigato. de nada. Konohei ni wa, en esta habitación. Konohei ni wa, ajá. Había dicho 3 libros, ¿no? Honga, Mitsu, algo de mí. wa mitsu atte, hito ga futari imasu. Sí, ok, ok. La palabra mitsu es el contador, ¿no? El contador 3 para contar cosas en general, ¿vale? Entonces, honga mitsuate. Hay 3 libros. Hito ga y de personas, futari, 2. Y más hay. Ay, ¿Sí? arigato. Y, ¿bien? Vamos a ver la conjugación en te del sexto verbo de kakeru. ¿De caquete? Eso de kakete. ¿De kakeru qué cosa era? ¿Salir? Exacto, ¿no? Salir, muy bien. Bien, y aquí teníamos los verbos en ru. Vamos rápidamente a pasar a conjugar los verbos en u. Dylan-san, onegaishimasu. Verbo número 7, au. はい。sería atte, Atte, bien. Y kau, sería katte,
Katte, so desu ne. No, que en este caso la subregla indica que todos los verbos que terminan en u, vamos a quitarle esa u y vamos a añadir un pequeño tsu y una sílaba te. ¿No? Entonces al momento de pronunciar aparece esta doble consonante. ¿Ok? Vamos a hacer los siguientes dos también. Kiku, Kite, moichida, 聞いて、はい、聞いて、いかく、書いて。はい、そうです。Muy bien. Ok, Kiku, ¿qué cosa es? Escuchar. Escuchar, desde. Hay escuchar, o también en algunos casos es preguntar, ¿ok? Recuerden que en algún contexto, kikimas no solamente es escuchar, sino también preguntar, realizar una pregunta, ¿ok? Pero en contextos específicos muy académicos, ¿sí? Jenny-san, ¿cómo era la forma en T del verbo iku? Estoy recordando. Sí, sí. Es ite, Hay, so desu ne, itte. Como por ejemplo, podríamos utilizarla al decir daigaku ni itte, daigaku ni itte, tomodachi ni aimasu. ¿No? Fui a la universidad, daigaku ni itte. Perdón, daigaku ni itte tomodachi ni aimashita, al pasado. Fui a la universidad y me encontré con amigos, con mis amigos. ¿Mm? ¿Vale? La primera acción, para poder conectarla, ¿no? Ya que en esta frase hay dos acciones, la primera es ir a una universidad y la segunda es encontrarse con amigos. Como tal, no puede ser, no podemos unir las dos acciones con la partícula to, por ejemplo, sería incorrecto. Entonces, la forma de unión de las acciones es con la forma en T de la primera acción y luego la segunda acción igual recae el peso de mantener la conjugación larga, ¿no? Entonces, por eso queda daigaku ni te tomodachi ni aimashita en el caso de la frase, ¿vale? hai, Ahí. Vamos a ver, Jenny, el que sigue, 12. ¿Cómo sería su forma en oyogo. T? Ajá. Ay, lo acabamos de ver. No puede ser, se me fue. Piensa en la parte de aquí, ¿no? En los verbos en U que terminan en Q, ¿no? Porque en realidad es el mismo, solo que hay una variación con tenten por la suavización de la sílaba, por así decirlo. Oyoide, So des, oyoide. Bien. Vamos a ver aquí, número 13. Hanasu, hanashite, hanashite, muy bien. Matsu, mate, matte. Muy mate. bien. Hai, Dylan-san, nomu, ¿Dónde? nonde, yomu, ¿Dónde? kaeru, Cáete, ujú, aru, ate, ujú, bien. Jenny-san, toru, tote, ujú, wakaru, wakate, wakatte, noru, ka- note, notte, yaru,
Yaru, ¿cómo será? Yate. Yate. そうです。やって。いいですね。いいですか、皆さん? ¿Alguna pregunta? Ie, arimasen. Bien. Bien. Mañana vamos a continuar con, practicando toda esta parte de los verbos en su formente. Es muy necesario que tengan en cuenta esta variación de conjugación. Pueden buscar en las diapositivas, en Classroom, en las grabaciones más que todo. Allí probablemente van a encontrar la clase de las diapositivas que les estaba transmitiendo ahora. La hemos visto ya hace, creo yo, hace un par de meses o más, esta formente. Así que pueden encontrarlo entre los videos allí, ¿no? Identifican las diapositivas. ¿Qué más les iba a comentar? ¿Cómo va el avance del workbook en general? Dylan, Jenny, Carla. Carla ya no está. Pues Sí está. bien, está. ¿Sí van avanzando? Yo creo que sí, a tiempo. Ok, bien. Ok, entonces eso es lo importante, ¿no? Recuerden que luego en la última semana vamos a ir viendo la corrección. ¿Vale, chicos? Ok, ahora sí, los dejo. Gracias por haberse conectado y nos vemos mañana. Matashita minasan. Cuídense. Arigato. Chao, chao.